En los siguientes minutos en el consultorio de la Buena Vida vamos a conversar con José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM es una entidad intergubernamental, supranacional, ¿no?, integrada por una cantidad de países que la firman, la avalan, la conforman, que tiene que ver con migraciones de poblaciones. Y dentro del ámbito de acción, en el día a día, dentro de las diferentes actividades y funciones que tiene la Organización Internacional para las Migraciones, supervisan todo lo que se refiere a la trata de personas. La trata de personas es un problema serio, es un delito, es una actividad totalmente ilegal, clandestina, que tiene que ser controlada y supervisada, porque dentro de la trata de personas, que ya de por sí pues es un atropello frente a los derechos de todo ser humano, está involucrada una población muy sensible, que son menores de edad, y esto es lo que hace más grave el asunto, porque en nuestro país estamos pues siendo golpeados día a día en muchos sectores, probablemente al lado nuestro no nos estamos dando cuenta de que de repente a unos metros donde estamos hay un caso de trata o de restricción de las libertades de todas las personas, sobre todo de algunos menores de edad. De eso vamos a conversar, porque cuando hablamos de esto, hablamos también de un compromiso serio para la salud de la población, como no de las personas. ¿Cómo está, José Iván? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Cuéntanos un poquito qué cosa es lo que está pasando en la trata de personas en nuestro país, cómo estamos los peruanos con respecto a otras zonas de la región en trata de personas. Muchísimas gracias, muy buenos días, Pepe. Bueno, yo creo que primero habría que definir la trata, ¿no? La trata es un delito global, se considera la esclavitud del siglo XXI. Consiste básicamente en el secuestro de una persona, la víctima, quien a través del chantaje, el engaño, falsa promesa, es, reitero, secuestrada por el tratante, la tratante, es sacado de su contexto habitual y es llevado a un lugar donde es explotada. Es explotada de forma laboral o sexualmente. La trata también puede ser o puede tener la característica de la mendicidad, el padrinazgo, la venta de órganos y bueno, de lo que más se habla es de la explotación sexual y laboral, ¿no? En el Perú, bueno, las cifras son preocupantes, lamentablemente. Estamos hablando de que el Perú, según el índice global de esclavitud, tiene aproximadamente 200.000 víctimas de este flagelo. Desde el año 2009 al 2014 se han recibido o se han verificado alrededor de 4.000 denuncias, y lo más lamentable, que no deja de ser preocupante, es que de esas 4.000 apenas un 1%, 40%, los perpetradores han sido condenados. En ese sentido, creo que el Perú, que lleva el tercer lugar en Latinoamérica, de acuerdo a este índice global que te mencionaba, debe preocuparnos. ¿Cómo no? Es sumamente angustiante. Nosotros en Lima vivimos en una isla, ¿no? Y el Perú lamentablemente no es Lima. En Lima la gente vive como probablemente podríamos vivir en muchos sectores de Lima, como en Estados Unidos, en Suecia o en Dinamarca, pero en otros sectores de Lima se vive, pues, como siempre digo, como en África. Pero a veces somos renuentes a darnos cuenta, y un ejemplo muy simple que pasa a metros de nosotros son los niños que piden limosna en la calle, ¿no? La mendicidad, como bien tú mencionaste, que es una parte del problema, lo tenemos nosotros alrededor, y son siempre chiquitos en las mismas zonas, siempre los mismos niños, ¿no?, que aparecen en el mismo momento, o gente con discapacidad física que vienen en taxi, las dejan y después están pidiendo plata a todo el mundo. Y como nosotros tenemos una suerte de sentimiento de culpa no resuelto, pues les damos y estamos contribuyendo a esto, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto importante. Es lo mismo trata de personas que tráfico de personas. De estas 200.000 personas que se calculan, existen, ¿no?, y estas 4.000 denuncias que se hacen, ¿qué porcentaje podrían ser niños o menores de edad? Bueno, primero diferenciar, ¿no? La trata no es lo mismo que el tráfico de personas.
debería llamarse mejor el tráfico ilegal de migrantes. De migrantes, ¿no? Claro. El tráfico ilegal de migrantes es hacer posible el paso transfronterizo internacional que es consensuado a través de en este caso, un traficante que posibilita a una tercera persona el paso transfronterizo por un camino ilegal y respetando las leyes migratorias del tercer país, a cambio de un bien material o, dinero o material, ¿no? Donde hay consenso, no así la trata, donde generalmente la víctima es de forma, sin su consentimiento, es explotada. ¿Cómo? En ese sentido hay una gran diferencia, ¿no? Quizá la confusión viene por el idioma inglés, donde la trata de personas textualmente se traduce como tráfico humano. Así es, human traffic. Claro, human traffic. Exactamente, ¿no? Entonces por ahí, pero son cosas. Pero es buena la aclaración, diferentes. porque las personas no lo deben tener muy claro, ¿no? ¿Qué cosa es tráfico, qué cosa es trata de personas? Volviendo al tema de la trata en sí, tenemos un índice global de esclavitud en donde ocupamos el tercer lugar en América Latina, y no precisamente porque sea un campeonato de fútbol de lo que estemos hablando, ojalá algún día lleguemos a esto, estamos hablando por algo realmente serio y crítico. 200.000 personas, no es moco de pavo, 4.000 denuncias, que solamente el 1% puedan ser sentenciados o puestos tras las rejas. ¿Qué porcentaje son niños? Lo otro es, estas son bandas organizadas, hay una organización muy fuerte criminal que mantiene una red también de corrupción en todo esto. Bueno, sin lugar a dudas. ¿Cómo se organizan existen mafias, Pepe, son mafias muy organizadas. No olvidemos que la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo, solo detrás del tráfico de armas y tráfico de narcotráfico, ¿no? Drogas. Se calcula que aproximadamente a través de la trata se recaudan 32.000 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto de mi país, por ejemplo, pues, Bolivia. Imagínate en un año. Entonces, bueno, volviendo al Perú, las cifras. Abocarnos a las 4.000 verificadas, ¿no? Alrededor. Un 80% son mujeres, y de este 80%, más del 60% son menores, entre 13 y 18 años, por decirlo así. ¿Cuál es la zona del Perú en donde más trata de personas se da? Bueno, Lima. Lima también por la densidad poblacional. Por la densidad poblacional, bueno, Lima tiene el tercer, es decir, el 30% de los habitantes a nivel nacional, pero muy detrás y comparativamente, en términos relativos, sin lugar a dudas, está pues Madre de Dios, ¿no? Iquitos, Puno, que es otra característica de la trata de personas en el Perú, que no es una trata de personas externa, sino interna. Las muchachas, los muchachos son transportados de la sierra a la costa y viceversa. No es como en otros países, no es como en Europa, que vienen del ex bloque oriental. Exacto, muchachas, mujeres balcánicas son traídas a otros países. Y esta trata de personas eminentemente es utilizada en trabajo sexual. ¿Esa explotación sexual es la mayor cantidad de...? Es la mayor cantidad, es lo más notorio, y también la explotación laboral en la minería ilegal, que está muy ligado a la explotación sexual y laboral. La minería ilegal. Niños que coexisten. Y muchas veces la explotación laboral, y esto es lamentable, y también la explotación sexual, son con, llamémoslo así, con complicidad de los parientes. De la familia. De la familia. Claro que sí. La familia que, por cuestiones de pobreza extrema, se ven obligados a usar de mercancía a sus hijos. Efectivamente. Todavía es esa mentalidad medieval de que más hijos, más fuerza de trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Y quién denuncia esto? ¿Cómo llevan ustedes un registro? ¿Cómo han hecho ustedes las estadísticas? ¿Cómo se elabora un índice global de esclavitud? Bueno, no, el índice global de esclavitud es algo muy diferente. Nosotros nos ocupamos sobre todo de identificar, recoger denuncias. Hay una línea que es muy importante, que es la línea 1818, opción 1, donde cada uno de nosotros podemos denunciar
actividad que consideremos que puede tener relación con la trata o con explotación Tú sexual. marcas el 18, 18, la opción 1 y ahí haces la y ahí denuncia. se reciben, además, asesoramiento inclusive. Inclusive una potencial víctima puede hacerlo. Acabas de tocar un término que me preocupa. ¿Qué cosa es una potencial víctima? ¿Cómo clasifican ustedes a una potencial víctima? Bueno, una persona que está siendo acosada, por ejemplo, que está siendo, ya sea a través de las redes sociales, que últimamente son un canal de captación muy importante, porque es un mensaje abierto, a través del cual se puede cautivar a una persona para prestarse a un trabajo. Por decir, en las redes puede salir trabajo muy bien remunerado de asistente en un lugar, y resulta que el lugar es un bar y claro, donde tienen que ser explotadas, ¿no? Entonces, potencialmente, ese tipo de denuncias son muy bien recibidas y se les da curso, ¿no? Porque detrás de eso están tratantes, están mafiosos que quieren aprovecharse de la ingenuidad o muchas veces las ansias de mejoría, que son absolutamente legítimas, que todos tenemos, ¿no? Voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta u obvia, pero me parece que es importante. La víctima de trata de personas, salvo que esto haya sido pues un secuestro muy violento y le hayan subido un auto y le hayan terminado haciendo trabajar en un prostíbulo en alguna parte del país, ¿no? O algún otro país, salvo esta situación donde estás, evidentemente eres consciente de que te han secuestrado y eres una víctima, ¿puede ser que esto sea tan sutil que la persona no se dé cuenta de que es una víctima de una trata de personas? Bueno, ese es el padrinazgo, ¿no? A ver, donde muchas veces una persona es llevada a un lugar donde atiende a una familia, se le quita la identidad, es un don nadie o una doña nadie, y es obligada a trabajar sin remuneración, inclusive a brindar otro tipo de servicios sexuales, claro, al dueño o a los hijos del dueño de casa. Antiguamente en el Perú, ¿no? Venían y te dejaba un niño porque no lo podía tener la familia, te lo daban prácticamente en adopción a cambio que sea empleado doméstico del hogar, ¿no? Y que tú lo alimentes, lo eduques y punto, ¿no? Y ese niño de 11, 12 años ya era tu empleadito, te hacía los mandados, te limpiaba la casa y se quedó viviendo todo tu vida contigo. Eso es una forma de trata de personas actualmente. Es una bajo forma la modalidad de padrinazgo, ¿no? Y todavía hay mucho de esto. Hay todavía. Sí. Hay todavía, yo creo que nuestros países, Pepe, el Perú, Bolivia, tenemos ese tipo de... José Iván, te quiero hacer una última pregunta con respecto a este 1% de sentencias o de capturas. ¿Esto es porque no tenemos el sistema jurídico que facilite las capturas, no tenemos la logística dentro de las autoridades policiales encargadas de la seguridad del país para este propósito? ¿O es que sí hay, pero tienen mecanismos estos tipos de corrupción, coimas, fiscales corruptos, jueces corruptos? Yo creo que hay de todo. Primero hay que tipificar bien el delito, evidentemente. Por otra parte, yo creo que el Estado está haciendo su tarea y lo está haciendo de una forma muy sacrificada y encomiable. Existe una mesa intersectorial de lucha contra la trata, existen las fiscalías especializadas para la trata, pero bueno, podemos terminar por el principio. El tema básico es el presupuesto. El presupuesto destinado para la lucha contra la trata es francamente muy modesto. Estamos hablando de que para el año 2016 se había destinado apenas 3.2 millones de soles. Esto es 10 centavos. Pero es un presupuesto mezquino del gobierno anterior, porque este presupuesto de este año se aprobó en el gobierno anterior, en noviembre, ¿no? Y para marzo se gastaron la mitad. O sea, antes de que hubiera el cambio de gobierno se habían gastado todos los presupuestos de todos los sectores. O sea que este año prácticamente es perdido. Ojalá que el próximo cambie, ¿no? Ojalá que el próximo cambie, porque estamos con apenas el 0.002% del presupuesto nacional destinado para un tema tan pero tan sensible y un tema tan delicado y lamentablemente invisibilizado. Que además los 80% son menores de edad, eso es bono demográfico, es capital humano, son chicos que pueden salir adelante, ¿no? Exactamente. José Iván, un placer, muchísimas gracias por habernos cedido unos minutos de tu tiempo. Cuenta con nosotros para cualquier otra actividad que deseen ustedes difundir. Siempre estaremos con
la mejor de las intenciones para ayudarlos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, hablando sobre trata de personas. Nos vamos a una pausa y volvemos con salud sexual reproductiva.